con una historia realmente más que interesante, política, mediática, y seguramente va a ser del interés de todos poder escucharlo, porque hoy se ha transformado en una referencia ineludible frente a la realidad que estamos viviendo. Es demasiado protocolar lo que acabo de hacer, pero de cualquier manera está con nosotros Santiago Cuño. Santiago, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Un placer estar acá. Ya había dado mi palabra y como siempre la cumplimos, acá estamos. Sí, bueno, ¿cómo has vivido estas primeras horas aquí en San Luis? Vos que sos un tipo que conoce muy bien San Luis, viviste en San Luis, así que, bueno, hay muchas cosas que no te resultan sorpresivas porque la conocés de adentro, ¿sí? Y además hemos hecho, y has hecho un montón de campañas donde hemos coincidido, ¿sí? Mirá, las primeras horas hay dos fotos que tomo como referencia. El impacto de ver una barriada humilde a la entrada de Villa Mercedes que nunca existió en San Luis como prototipo social, que muestra un tiempo distinto y las consecuencias de la debacle económica nacional que se han trasladado a la tierra de los puntanos y que uno tenía la esperanza de que eso no pasara. De que no pasara. Y la otra es haberme podido dar el gusto de rodearme de jóvenes, que es lo que en estos momentos más duros que atraviesa la patria, genera la esperanza y la expectativa de la Argentina de los días más soleados. Si hay algo que está claro es que esas barriadas del fracaso, eso es un fracaso social, político, económico, financiero, cultural, religioso, es un fracaso, no se van a levantar con los que nos trajeron hacia el fracaso. Entonces, encontrar jóvenes con capacidad, con vocación, con compromiso y gestión, hace que uno diga, bueno, lo que tenemos que hacer es construir el puente y después esto va a arrancar. Entonces, yo soy muy optimista del futuro de la Argentina, contexto global muy complejo, en el peor instante histórico desde la planteada independencia que nunca fue. Este es el más duro de los momentos que hemos atravesado porque estamos en quiebra absoluta y total. La Argentina está en default, en un default irrecuperable desde el punto de vista del capitalismo occidental anglófilo. Esta quiebra no se levanta en términos de las reglas que impone el capitalismo. Esta quiebra es absoluta y ellos plantean la división y partición del territorio nacional y sus recursos para cobrarse. O sea, el fin de su estrategia, que lleva décadas, desde el 24 de marzo del 76 se propusieron desintegrar la Argentina y hoy están en el episodio final, con lo cual depende de nosotros, de nuestra capacidad de resistir, insistir y persistir, evitar el triste final que ellos han planificado con éxito hasta acá. Sí. Han logrado distorsionar los valores de la sociedad argentina, han logrado tener la sumisión intelectual de una clase con profundo desprecio, clase política, que se ha adaptado a las miserias de la expoliación y la transferencia de la renta en función de sus propios privilegios y su baja calaña moral. Así que la mejor noticia es llegar a un lugar como Mercedes y ver jóvenes que no están contaminados con responsabilidad institucional. Con responsabilidad institucional, con vocación y resultados. Entonces uno dice, bueno, lo que falta por delante es que todas esas capacidades y bondades se transformen en un programa político. O sea, claro, que todo eso encuentre la raíz. Cuando uno siembra, lo primero que crece no es la copa del árbol, sino las raíces. Y obviamente no se ven. Entonces parece que no estaría pasando nada, ¿no? O sea, la gente pasa y dice, acá no hay nada. Claro. La realidad es que hemos sembrado y estamos regando todos los días el peronismo del siglo XXI, el que tiene que venir a solucionar esta debacle, de la cual ha sido también ampliamente responsable, con lo cual el desafío de los tiempos, el imperativo de la hora, lo que marca la contradicción fundamental es pasado o futuro. Claro. Digo, Milei
de alguna manera ha acelerado un proceso, ¿no? Digo, el peronismo, después hablamos de Milei, por supuesto, digo, creo que nadie lo conoce mejor que vos, y es el presidente, pero digo, el peronismo... Tuyo. ¿No? Yo tengo acefalía en este momento. Digo, el peronismo tiene un desafío por delante, ¿sí? Ahora, un desafío que lo tienen que encarar aquellos desde los roles que hay que ocupar, bueno, estos jóvenes que vos, de los cuales estaban hablando, y nuestro rol, ¿cuál sería? Mira, en la tarea que nos toca es pavimentar el camino para que esos jóvenes tengan la accesibilidad del puente generacional para constituir un proyecto de poder y alentar también a los nuevos, porque los nuevos puede uno separarlos de la definición de joven. Nuevo es todo aquel que no ha participado, que no se ha involucrado. Lo nuevo no tiene una cuestión generacional. Sí. Lo joven sí. Entonces nosotros necesitamos jóvenes y nuevos. Los que ya hemos hecho nuestro tránsito y hemos constituido los logros y las derrotas, hemos constituido las victorias y las derrotas. Estamos en la etapa de notificar la jubilación a toda una camada que se resiste a entender que, para ponerlo en términos futboleros, Sí. hay un momento en que te llega el retiro. Entonces, obviamente, nadie se imagina al Loco Gatti jugando en Boca hoy, Claro. ¿no? Y fue una estrella y es una institución del club. Nadie se imagina al Beto Alonso, que está gordo y come ñoquis ahora todos los días, jugando en River. Entonces, vos podés poner a los exponentes de un tiempo, aún si fue un tiempo de gloria, en el museo que le corresponde al club, pero no en la cancha. Entonces, nosotros tenemos que, para saciar la ansiedad de jugadores que están retirados, armarles el museo, para que entiendan que tenemos gratitud con lo que hayan hecho bien, que tenemos capacidad autocrítica para todo lo que hicieron mal, pero que a la cancha no sale nunca más. Santiago, pero además de pasarlo al museo, digo, ¿se le puede pedir al Loco Gatti que le diga a un arquero que está iniciando sus primeros pasos en el fútbol, che, te estás tirando mal, tenés que salir de tal manera, o eso puede llegar a contaminar lo nuevo? No, el consejo siempre es bienvenido de la experiencia, pero yo admiré mucho a dos grandes deportistas argentinos. Uno, Guillermo Vilas, y el otro, Carlos Alberto Reutemann. Cuando la Fórmula 1 volvió circunstancialmente a la Argentina en los 90, le ofrecieron a Reutemann dar una vuelta en un Fórmula 1. Se subió, dio una vuelta muy prudente, porque siempre lo fue Reutemann a la hora de ser piloto de Fórmula 1, y cuando se bajó dijo, yo no puedo manejar esto. Porque si bien había sido piloto de Fórmula 1, subcampeón del mundo de Fórmula 1, y había ganado tantísimas carreras y podios, ser piloto de Fórmula 1 no es una aspirina, no es un genérico. Fangio fue 5 veces campeón del mundo con autos con carburador, después llegó Reutemann a correr con inyección, y los que se planteaban en aquel entonces, cuando Reutemann dio esa vueltita, ya eran autos tan distintos a los que había corrido Reutemann en la década del 80, que él no podía darle un consejo al piloto desde el punto de vista técnico de la máquina, porque eran máquinas totalmente distintas que él no entendía. Claro. Entonces, tal vez Reutemann podía darle consejos de cómo enderezar una curva, podía darle un consejo en cuanto a la prudencia de los timings de una carrera en términos de la cantidad de vueltas, de las entradas a boxes, de lo que tenía que ver con lo que no cambia. Hay cosas que no cambian. Pero en cuanto a sugerirle o darle consejos
sobre el vínculo entre el hombre y la máquina era imposible porque la máquina había Termina cambiado. siendo un consejo anacrónico, digamos. Es imposible de dar ese consejo. Es más, las medidas de seguridad entre los autos que habían sacado campeón a Fangio, los que habían llevado a Reutemann a ser subcampeón del mundo y las nuevas máquinas, te estoy hablando de la década del 90, aquellos que corrieron en los 90 con los de hoy, tampoco pueden darle consejo a los de hoy. Claro. Entonces, el museo está constituido por los logros y los fracasos de generaciones que tienen que ver con el tiempo en que desarrollaron su actividad. Si vos me decís, puede venir alguien que gestionó, que fue gobernador, presidente, senador, diputado, intendente, concejal, y decirle a los muchachos jóvenes consejos que tienen que ver con su experiencia de administración. Sí, seguramente hay algunas cosas que no varían y que pueden ser transmitidas, pero claramente hoy yo tengo 4 hijos, la más pequeña tiene 3. Cuando van pasando las generaciones, lo ves reflejado en tus hijos. Yo tengo un hijo de 30 y una de 13 en la otra punta y en el medio de 26 y de 13 años. Cada uno de ellos tiene un mundo distinto y en algún momento se dio vuelta en estos últimos 30 años y los chicos empezaron a enseñarle a los padres, porque el mundo digital no era conocido para nosotros y ellos son nativos digitales, con lo cual yo como padre les puedo enseñar un montón de cosas a mis hijos sobre valores, sobre esfuerzos, sobre resultados buenos y malos que me han tocado transitar en la vida, pero yo no puedo enseñarles su relación con el mundo digital. Entonces, un intendente hoy, un gobernador hoy, un presidente hoy, un legislador hoy, está frente a su tablet, con su teléfono, con información online, que a nosotros nos costaba horas de fotocopias. Yo recuerdo, yo trabajé en el Congreso mucho tiempo, teníamos sala de fotocopiadores. Sí, claro. Porque cada diputado necesitaba que le hagas la fotocopia de las cosas para poder leerlas, se tardaba horas, tenía que pasar al otro día. Se trababa la fotocopiadora, tenemos una sola porque no vino el del service, entonces te ibas al kiosco, bueno, así funcionaba. No, la sala de fotocopiadora en el Congreso de la Nación era un piso entero. Y además era, es decir, un lugar... La NASA. Sí, era la NASA. Claro. La NASA. Bueno, entonces, evidentemente yo no puedo hoy plantearle desde el punto de vista de la administración digital que hoy obliga a los funcionarios a estar conectados online, cómo plantearse un modelo de administración donde antes había 200 personas y ahora hay 4, ni cómo planificar la idea del concepto que le imponen de abajo para arriba los que van a consumir los servicios políticos, porque acá hay que acordarse que los funcionarios son servidores públicos porque parece que son una clase, una claque, y son todo lo contrario. Entonces, deben trabajar a demanda del público que los empodera. Y como la demanda del público que los empodera es cada vez más vertiginosa en sus necesidades, los tiempos que nosotros manejábamos son totalmente distintos. Nuestros tiempos eran totalmente distintos. Para poder sostener una charla, todos tenían que haber accedido a la información y la información era analógica, eran fotocopias. Hoy, un intendente con su gabinete traslada online una información y se debate por Zoom en el instante o por videollamada, con lo cual nosotros podemos decirles y acertadamente trasladarles experiencias que tienen que ver con cuestiones de valores y de fondo. Pero seguramente un intendente joven como tienen ustedes acá nos puede enseñar a nosotros cómo modernizó su gestión o cómo gestiona en tiempos digitales, cosa que nosotros no hicimos. Y por el otro lado, aunque lo puedas hacer, porque mañana viene y me dicen, junio, venís, sentate vos acá, yo voy a necesitar jóvenes que me ayuden, porque mi tiempo, desde el punto de vista de la gestión, son tiempos distintos. Son tiempos absolutamente distintos. En términos de fútbol,
que digamos, así arrancamos y así la gente nos entiende que en esta ola de Copa América, Gatti no podría darle un consejo al arquero de la selección como el Dibu, porque la velocidad del juego con la que jugaba Gatti no tiene absolutamente nada que ver con la velocidad del juego con la que se juega hoy la Copa América, o el Mundial, o los clubes. Hoy Huracán es la naranja mecánica del 54 de Holanda. O sea, Cruyff en el 74 era un ejemplo único y Holanda había revolucionado el fútbol. Hoy Huracán juega como la naranja mecánica, el problema es que hay tal paridad ya en el sistema de juego que destacás con los diferentes. Pero Gatti no resistiría un pelotazo al arco hoy, porque su manera de ver el fútbol era la lentitud con la que se jugaba en ese momento. Claro. Entonces, Gatti es una institución, está en el Museo de Boca, es un ídolo con el cual nos sacamos fotos todos los hinchas de Boca, pero ¿qué le puede decir Gatti al arquero de Boca hoy o al Dibu en la selección? Muy poco. Le puede contar sus anécdotas, le puede dar algún consejo que tiene que ver con... anímico tal vez, digamos, entrenamiento, una derrota. Claro, cómo superar situaciones más, digamos, psicosomáticas, pero la realidad es que parándose en el arco, abajo de los mismos 3 palos, hace 40 años atrás como Gatti, a hoy, Gatti no le puede dar ningún consejo al Dibu Cero. Guillermo, me parece que este tema lo debemos retomar, pero digo, la gente debe estar esperando que nosotros te preguntemos sí, claro, por la realidad de hoy, la realidad nacional. Sí, estamos quebrados en default. Por Milei, por... es el liquidador de la quiebra. Sí, ¿no? Sí. A ver, cualquier abogado que nos pueda estar escuchando lo entiende. La Argentina quebró, estos muchachos habían prometido un concurso preventivo, que ellos venían a concursar la Argentina para sacarla adelante, y finalmente no era una administración para concursar la Argentina, sino que era el liquidador de la quiebra. Entonces vinieron a liquidar la Argentina, a partirla, dividirla, liquidarla territorialmente y en sus recursos naturales, y son obviamente eso, agentes liquidadores. Por eso, en estos 6 meses, el profundo daño a la patria, el intento de su balcanización, destrucción desde el punto de vista de lo que constituye el Estado como órgano y núcleo colectivo de la sociedad de los argentinos, con vehemencia y con odio. Odian la Argentina, odian sus valores. Y eso nos va a llevar a una situación de profunda gravedad inminente en términos de lo que puede ser el desengaño de un sector social que decidió castigar con su voto, que utilizó el voto como un martillo, y hoy la sociedad tiene que entender que con ese martillo rompió su propio auto. Entonces, la sociedad va a tener que entender que ese martillazo que pegaron, lleno de bronca y de odio en la elección que empoderó estos personajes satánicos y siniestros, hoy se le vuelve en contra. Hoy están cada argentino en su casa siendo víctima del saqueo de su patrimonio. Entramos en la etapa de confiscación del patrimonio. Lo primero que hizo este gobierno, yo lo anuncié en enero, era que venían por tus dólares, que venían a liquidar tus ahorros y tus reservas. No me equivoqué en nada. Y después han entrado en la etapa de embargo de tus bienes, porque obviamente quien nos está escuchando no puede pagar la tarjeta en términos, no la puede pagar completa, paga el mínimo, se le suman intereses, no puede pagar la luz, no puede pagar el gas, no puede pagar el celular, no puede pagar el ABL, no puede pagar si tiene las expensas de su edificio, el country. Todo eso se constituye en deuda y la deuda termina siendo una forma de confiscar tu patrimonio. Y después vendrá la etapa de la liquidación de tu patrimonio, lo cual va a llevar a la Argentina a ser rematada a precio vil, porque el patrimonio de los argentinos no va a ser adquirido por otros argentinos. La Argentina va a entrar en una etapa de internacionalización, cuando te digan que hay un lindo departamento en Mercedes que te cuesta $15.000, te lo va a comprar algún brasilero, algún uruguayo, algún español. Claro. Entonces vas a tener la internacionalización del capital. Pero obviamente vos hoy en Venezuela está saliendo de su crisis, gracias a Dios,
pero te podés comprar un hermoso departamento en un condominio amplio en la isla Margarita, un paraíso del mundo, por $20.000. Entonces, vas hoy y escriturás un departamento en la isla Margarita con $20.000. Bueno, la Argentina va a entrar en ese proceso de extranjerización de su patrimonio y obviamente esto apunta a la destrucción criminal, al genocidio de la clase media. Vienen a destruir el motor económico de la Argentina, que es su clase media, vienen a destruir y a Cuando decís vienen, ¿a quién te referís? Además de Milei. No, pero Milei es un zángano, literalmente. Claro. Es el zángano que anda atrás del caballo, es un zángano. Acá hay un modelo de expoliación y de odio de la patria que tiene que ver con el principio occidental capitalista anglosajón, que odia a la Argentina porque siempre fue el modelo de resistencia social, donde el ascenso social de clase fue una realidad, donde un país con recursos, industrialización, ciencia y tecnología aplicada, siempre fue un desafío para ese modelo que nos odia. Odian a la Argentina, odian a Perón, odian a Rosas, odian a San Martín, odian a Irigoyen, odian a Lem, odian a Frondizi, nos odian. Sí. Y bueno, han intentado, con el manejo de la analogía comunicacional, por eso es tan importante una trinchera como esta que han cavado ustedes acá en San Luis Mercedes, que es la independencia de los medios para poder hablar, decir y llegar a la gente con la libertad necesaria para destruir ese modelo comunicacional que ha formateado generaciones enteras en el fracaso, que le ha enseñado a los argentinos a hablar mal de su patria, que les ha enseñado a los argentinos a desvalorizar todos nuestros logros, a no estudiar historia, a cambiar la historia por la memoria. Todo eso ha generado, valga la redundancia, generaciones profundamente ignorantes, que trabajan sobre las sensaciones. Y las sensaciones son equívocas. Y por lo general, si vos no tenés un conocimiento, podés cometer errores gravísimos. La Argentina es un lugar donde gente con aire acondicionado se puso una campera térmica porque tenía frío y cuando salió hacía 40 grados. Entonces, esa falta de concepto de la realidad, de principio histórico, de desconocimiento, hace que un pueblo, por la sensación térmica circunstancial, táctica, de una realidad pasajera, tome la decisión de que hace frío o hace calor sin tener el conocimiento de lo que está pasando afuera. Y a la Argentina le generaron un microclima térmico, y ese microclima térmico los llevó a votar a Milei. Entonces, estábamos en una circunstancia a fines del año pasado, en plena campaña, donde Sergio Massa casi es presidente por 2,5 puntos, no lo logró, con la traición de muchos. Que trabajaron para que se pierda. Sí. La realidad es que la sensación social era una sensación térmica. Esa sensación térmica era que todo lo que se había hecho estaba mal, que la corrupción era generalizada y que la solución era una opción antiperonista. Una definición triste que desde el 17 de octubre del 45 nos acompaña. La construcción de utilizar a Perón como factor de aglutinamiento en contra del campo nacional. Y finalmente convencieron a la sociedad argentina de que hacía frío, que había que abrigarse. La gente se puso bufanda, guantes, polaina, sobre todo. Fue a votar y cuando salieron hoy a la calle, cuando chocan con la realidad, afuera hacía 45 grados de calor, estabas en el Sahara, en el medio del desierto, y vos estabas con guante, bufanda. Bueno, hoy la sociedad se da cuenta que le mintieron, la sociedad ya percibe claramente que esto está terminado. ¿Vos decís que lo percibe? Que ya lo percibe porque cuando le llega la factura del 1 la puede pagar. Ah, claro. Así que lo percibe. La percepción no es convicción. La gente lo percibe, pero todavía no está convencida. O sea, tiene la sensación, pero todavía no acepta
porque es muy difícil aceptar que uno se equivocó. Claro, si vos te compras esa campera y te gastaste 100 lucas en esa campera y creíste que era lo mejor, lo último que había, y después te empiezan a decir, che, pero es fea esa campera. Vos le decís también, che, fea esa campera, vos también. Bueno, va a tardar un tiempo porque vos querés defender tu decisión, digamos, y bancar tu decisión, o sea, no lo asimilás de golpe. Por lo general, hay mucha gente que vive sin trabajar, que son los psicólogos, que viven de los problemas ajenos. Uh-huh. Entonces, mientras ¿Nos peleamos con el psicólogo? ¿Está bien? No hay problema. Esto se llama cosechando amigos. No hay problema. El colegio de psicólogos que venía mañana se cayó la mejor con los psicólogos porque se esfuerzan por tratar de ayudar, pero la realidad es que el que llega con un problema a charlarlo con otro, puede ir al psicólogo, puede ir a una sinagoga, a la iglesia católica, evangelista, puede hacerse budista, el origen es el conflicto personal. Y a partir del conflicto personal cada uno busca la solución que quiere, que puede, si es que la encuentra. El que votó esto está en conflicto. Claro. Tiene un conflicto. Claro. Y el conflicto tiene derivaciones de todo tipo. Puede transformarse en algo violento, puede transformarse en algo depresivo, puede transformarse en algo analítico, puede transformarse en un montón de cosas. Seguramente antes de aceptar su responsabilidad, aquellos que empoderaron a estos criminales, alguno ya debe estar yendo al psicólogo, debe estar charlando con el psicólogo sobre la situación que atraviesa y su responsabilidad, porque en el fondo entiende que es culpable de esta situación. Pero también nosotros tenemos que mandar al psicólogo a todos los nuestros que generaron la posibilidad que voten esto. Entonces, tenemos que separar. Una cosa es darnos cuenta de que hay una sociedad que se pegó un martillazo en los dedos, y otra es no entender que nosotros fuimos los responsables de que agarren el martillo. Claro. Entonces, por eso yo hablaba al principio de que tenemos que jubilar y armar un museo para que todos esos que nos trajeron hasta acá salgan de la cancha. Este no es tiempo para que sigan en la cancha los responsables de esta historia. Esta historia tiene que tener un final, y ese final, como yo lo sintetizo, hay que armar la escaloneta del peronismo. Tienen que jugar los pibes. Uh-huh. Y para que jueguen los pibes no puede llegar el Diego drogado al vestuario, ¿no? Y todos sabemos el amor profundo que le teníamos por Diego, como jugador, como argentino, como patriota, pero todos sabemos qué significaba la contaminación de Diego en su etapa mala, en su enfermedad, en cuanto a un grupo humano. Bueno, hay que sacar a los Maradona del vestuario, porque necesitas armar una camada joven comprometida con entrenar, con concentrar, con no salir de noche, con hacer dieta, con ser jugadores de selección. Y eso tienen que ser pibes jóvenes, porque la demanda de la vertiginosidad y la exigencia de la tarea de sacar a la Argentina adelante no te permite distracciones. Entonces, no podemos seguir con ese error permanente de, no sé si muchos puntanos saben, en Buenos Aires existe un lugar donde todos los anticuarios se reúnen, que se llama el Mercado de Pulgas. Sí. Es un lugar donde puedes encontrar las cosas más insólitas del pasado en el mejor estado, ¿eh? Uh-huh. Y si te gusta lo vintage, te vas a sentir en el mejor de los mundos. El peronismo tiene que dejar de ir a buscar al anticuario cosas viejas en buen estado. Está bueno ese. Exacto. ¿Sí? Santiago, plantear la realidad nacional, permitirnos ser egoístas y claro, llevarte a nuestra patria chica, bueno, porque nosotros tenemos nuestra realidad. Y de acuerdo a las comparaciones que planteaste, nosotros tenemos en la provincia de San Luis un presidente del Partido Justicialista Provincial que, bueno, llevado a tus ejemplos, estaría identificado que es un Fangio, es un Reutemann, es un Gatti, y es presidente del Partido Justicialista. Y en Villa Mercedes tenemos un presidente del Consejo del Partido Justicialista que es un Dibu. Pero se da la situación de que este presidente del Partido Provincial, estamos hablando de Alberto Rodríguez Sá,
es dueño del diario oficial de mayor tirada en la provincia de San Luis, que todos los días le está pegando y cuestionando la gestión a Maxi Frontera en este caso. Y se está dando esa comparación que estás planteando a nivel nacional, ¿no? Que hoy tenemos un Reutemann, un Fangio que le está pegando a Dibu. Sí. A ver, insisto, Sí. el Alberto tiene que tener su muñeco de cera en el Museo de San Luis, que el peronismo tiene que armar. Tienen que armar un museo del peronismo y ponerlo a Alberto adentro. O sea, Museo Cera. es un museo de cera, sí. Aparte a él le gusta todo eso, Claro. le encanta. No, va a Entonces, ser feliz, va a ser sí, feliz. por eso yo les propongo más, tiene que ser Además, a tamaño natural. No, la agresión es permanente. y la pero va, al mismo la va a hacer tiempo, él la cosa. Sí, además. pero- al mismo tiempo ellos están pidiendo unidad. A ver, yo les reconozco, digamos, a todos los jugadores del pasado Sí. que han sabido dar alegrías y tristezas, que tienen un lugar en la historia. Exacto. Con lo cual, armen el Museo del Peronismo y pónganlo el Alberto adentro, pero si quiere hacer política, que se vaya a Sirius, ¿no? O sea, el planeta Sirius. Chile. Se ve que llegó el... Que se suba un plato volador y se vaya a hacer política lo más lejos del planeta Tierra que pueda. Porque la realidad es que atrasa, transmite en blanco y negro. Es un personaje obsoleto. Insisto, con el reconocimiento a los logros y a los fracasos. El mismo del caso de pasado. Adolfo. Ambos siguen sosteniendo el liderazgo en la provincia de San Luis. Adolfo está viejo y choto. O sea, una cosa es la vejez digna y otra ser un choto. El Adolfo... Le tendríamos que hacer un monumento. No, el Adolfo... Chiquito. Yo te diría que por su actitud del presente merece el destierro del peronismo. Con lo cual, el museo es para aquellos que se han mantenido Claro. dentro de los que... A ver... Este es un museo peronista, sí, dice. claro. El Museo Peronista no tiene al Adolfo ni a Scioli adentro. El museo con traidores no se hace un museo. Entonces, el museo es para aquellos que se han quedado a envejecer dignamente, deben dar un paso al costado y tener el reconocimiento. Los traidores no entran en el Museo del Peronismo. Y cualquiera que sea socio de este gobierno es un traidor. Con lo cual, el Adolfo no tiene lugar en esa historia y es un viejo choto. La verdad que es decadente su presente y a lo sumo les recomiendo hacerle un monumento muy chiquito que diga Adolfo el Breve, porque gobernó 7 días. Así que yo les recomiendo un monumento chiquito en una rotonda. Contá la anécdota. Es decir, nosotros tenemos un amigo en común, es mucho más amigo de él, que es Juanjo Álvarez, que fue ministro de Seguridad de Adolfo en los 7 días, que Adolfo fue presidente, después fue ministro de Aníbal Ibarra, bueno, tuvo un montón de cargos en la provincia de Buenos Aires y demás. ¿Sí? Contá esa anécdota, la anécdota de Chapacmalal, ¿sí? Le dijo al Adolfo, le dice, me quiero ir. El amigo le pregunta, ¿dónde te querés ir? Me quiero ir, me quieren matar. Es Juanjo, le decía, ¿no? ¿Me quieren matar? Y Adolfo El respondió. compañero le dice, acá no te quieren matar nadie, el tema es que no te quiere nadie, pero no te quieren matar, no te quieren, o sea, nadie va a venir a matarte, tampoco va a venir nadie. Ese día había citado una reunión de gobernadores, no fue nadie, y entonces le decía, mirá, no es que no te quieren matar, es que no te quieren. No, eso es tan simple como eso. Ahora, nadie tiene que irse a ningún lado, no te tenés que ir, tenés que reconstruir política, o sea, esto... Claro. No, me quiero ir, me quieren matar. Dice, bueno, flaco, a ver, te querés ir, te armo el operativo porque te vayas. Ya, yo no estoy acá para convencerte de lo que no te quiere convencer vos. Finalmente le armó el operativo para subirlo a la avioneta que lo trajo hasta acá, Sí. con el traidor de Scioli arriba. Y Juan José fue a la Casa de Gobierno porque sabía que después de eso otra vez la Argentina entraba en la Asamblea Legislativa, en 2 presidentes más, en toda la catástrofe que representaba, que salió corriendo como un cobarde de las responsabilidades de Estado de haber asumido la presidencia 7 días antes. Bueno, todo eso enmarca el personaje y obviamente nunca le dio el cuero ni el poncho para hacerse cargo de la Argentina.
Y bueno, tal vez también... Digo, sí. Vos estás hablando de la traición. Digo, no es fácil traicionar, ¿eh? Tenés que quebrar con un montón de cuestiones internas, externas, ¿sí? Digo, porque estamos hablando de Scioli y estamos hablando de Adolfo. Adolfo hizo un pacto con Milei. Scioli hizo exactamente lo mismo, tipos que además Scioli pudo haber sido presidente, no lo fue de casualidad, por un punto, ¿sí? Mira, Scioli siempre fue socio de Urnequian y siempre fue socio de Milei, de Guillermo Francos en la Fundación Libertad. Y siempre fue el mismo corrupto de toda la vida. Si hubiera tenido las dos manos no quedaba nada en la provincia de Buenos Aires, pues se robó la mitad nomás. Pero la realidad es que esos personajes siniestros, como Scioli o el Adolfo, constituyen la vergüenza del peronismo. Uno con compañeros puede estar de acuerdo o no. Claro. Podés disentir, podés no compartir el diseño, la estrategia. Yo siempre les digo... Lo quiero muchísimo a Guillermo Moreno, es mi amigo. No comparto en nada su visión. Él habla de volveremos y yo hablo de empecemos. Claro. Son dos cosas distintas. Yo no quiero volver a ningún lado, ni que nadie vuelva de ningún lado. Para mí la etapa está terminada. Es el tiempo de los jóvenes y es el tiempo donde nosotros tenemos que abrirles camino. Claro, el que equivocan el término cuando hablan de reconstrucción y reorganización. Acá no hay que nada, hay que empezar. Hay que empezar. Porque Exacto. la experiencia de los jóvenes no tiene por qué hacerse cargo de nuestras miserias. Nosotros no podemos cargar a la juventud del peronismo con las miserias de los gerontes que se tienen que jubilar. Claro, que tienen prontuarios. A ver, si nosotros hacemos memoria, nosotros somos parte de las generaciones que vieron la caída de los ADI, producto de la locura del caso María Soledad, somos parte de la locura del ex gobernador de Tucumán condenado por abuso sexual y violación. Somos parte del espantoso presente del intendente de La Matanza, Espinosa, imputado y procesado por violación agravada. Entonces, nosotros no tenemos que cargar a los jóvenes del peronismo con todas estas mugres, de las cuales nos tenemos que hacer cargo y las tenemos que limpiar. Nosotros Exacto. tenemos que ser los notificadores de todos estos personajes, Claro. de que el futuro ya se abrió y es de los jóvenes, y que nosotros tenemos que aportar a un gran triunfo. Yo quiero ser parte de un proyecto de poder, desde el cual uno no necesita el protagonismo central, necesita ser parte de un triunfo. Yo quiero que salgamos campeones, no quiero explicar por qué perdimos. Necesitamos la mejor selección y joven. Entonces vos no podés estar planteando en este tiempo un partido con todo eso en la cancha, porque la sociedad nos desprecia. Entonces Guillermo, que es un compañerazo y es un tipo... Buena persona. Amigo, buen tipo, claro. está todo bárbaro, tiene que entender la esencia del presente. Y el presente no tiene lugar para el pasado. El pasado se terminó. La gente no va a votar nunca más en la vida con el espejo retrovisor. La gente mira para adelante, mira por el parabrisas. Y a medida que vos avanzás en la vida, vas viendo por el espejo retrovisor el camino que dejaste atrás. Y ya no volvés. Sobre todo después de la desilusión de Milei que viene. Es que todo esto forma parte de un gigantesco fracaso republicano. La República es una asociación ilícita. Claro. La clase política está constituida por los propios y los extraños. Porque cuando el otro día en el Senado votaron una vez más el blanqueo de capitales para los ladrones evasores, lo votaron los 72 senadores con la mano alzada. Eso quiere decir que radicales, peronistas, liberales, todos votaron lavar dinero, todos votaron indultar a los delincuentes, todos votaron a favor del ladrón que se llevó los dólares a una caja de seguridad en el extranjero o una cuenta offshore, en contra de los laburantes argentinos que pagaron sus impuestos puntualmente, haciendo sacrificios para ser ciudadanos que cumplían con sus obligaciones. O sea, en la Argentina el que cumple es un pelotudo, porque cuando toda la clase política termina de saquear una década, se hacen un blanqueo para poder traer la plata robada y vos sos el pelotudo que trabajó durante 10 años para estar puntualmente y ver cómo hacía para darle comer a tus hijos. Con lo cual la clase política está constituida por todos. Nosotros tenemos que salir de ahí. Yo digo siempre que Guillermo es un costurero remendón del capitalismo, ¿no? Anda por ahí pregonando ponerle unos parches a esto para tratar de que la polenta esté más barata, pero de ninguna manera se atreve a cuestionar el modelo. De hecho, él dice que es capitalista. Yo le propuse que le corte un pedazo a la marcha cuando dice combatiendo el capital, así se puede sentir más cómodo. Entonces,
claramente ya han llegado a los niveles de costureros remendones de tratar de emparchar la doctrina peronista para acomodarla a sus necesidades de coyuntura, porque les gusta que lo llamen de la embajada o tener reuniones con sectores corporativos del Círculo Rojo, que los necesitan según ellos para que le financien las campañas, con lo cual vos sabés que si le hacemos caso a Einstein, que obviamente todos sabemos que era un boludo bárbaro, Einstein decía que si vos recorres siempre el mismo camino, llegas siempre al mismo resultado. Y Einstein lo dijo porque le pasó, y era Einstein. Entonces, si nos dejó el legado de esa frase, es para que no seamos nosotros tan boludos de repetir lo que él había resuelto. No hay que repetir el mismo camino, porque llegás al mismo resultado. Cualquier construcción dentro de la República y del modelo del capitalismo anglosajón occidental y de este sistema político republicano te lleva siempre al mismo lugar. Y ese lugar hoy es ser administrador de la pobreza, cambiar la firma de la chequera para ser administrador de la quiebra. Entonces, los costureritos remendones del capitalismo vienen y te dicen, voy a poner más retenciones acá, voy a sacar un poquito de acá, le voy a subir los impuestos acá, voy a bajarle las tasas acá, pero en realidad lo que te están diciendo es que están redistribuyendo una vez más las cargas del fracaso. Entonces, la sábana es corta y uno te dice tapame la cabeza y el otro dice te tapo los pies. Ninguno dice vamos a agrandar la sábana, claro. Entonces, yo no quiero proyectos políticos de costureros remendones. Yo quiero una contrarrevolución en la Argentina, cultural y política, que permita que los jóvenes del peronismo, los que tienen que ser el proyecto de poder del peronismo del siglo XXI, los que van a tener que convivir con la inteligencia artificial y la comunicación holográfica, no tengan el contrapeso en la mochila de un montón de muchachos que se niegan a jubilarse. Yo les diría, con todo gusto les armo una plaza para que vayan todos, ¿no? Que se junten ahí, el Alberto con Guillermo, todos se juntan ahí a contarse sus experiencias, jugar a las bochas, y se dejan de joder con impedir el despegue de las nuevas generaciones del peronismo, que tienen nombres y apellidos que tal vez para ustedes son comunes, por ejemplo acá con el intendente, pero que no tienen hoy todavía vuelo nacional y que la gente no sabe que hay un montón de buenos gestores del peronismo, sindicales, políticos, la gente se merece conocer, por ejemplo, que hay en Villa Mercedes San Luis un intendente como el Maxi, que es dispuesto o que tiene las ideas claras. Pero a ver, hay algo más grave todavía. Y que tiene una excelente gestión. ¿Alguien puede creer que la Federación de Intendentes esté presidida por un tipo que esté imputado por violación y abuso como Espinosa? A ver, no se merecen. Los intendentes jóvenes de todo el país del peronismo no se merecen que la FAM esté presidida por semejante bruto delincuente como Espinosa. No se lo merecen, porque aparte se merecen ser conocidos en la sociedad por sus diferencias con Espinosa. O sea, la sociedad consume la comunicación analógica de los grupos dominantes, como el Grupo Clarín o La Nación, que instalan a lo peor de nosotros, no a lo mejor. Nunca van a mostrar 200, 300, 500 intendentes peronistas en todo el país con gestión y juventud. No les interesa. Van a mostrarte a Espinosa, imputado de violación. Le van a mostrar al gobernador de Tucumán condenado por violación. Pero viste que naturalmente, es decir, le van a mostrar a Guillermo Moreno con la tercera inminente condena en 3 causas, 2 en casación y una que se pasa. Es cierto, ahora. Ellos muestran todas las figuras y la foto histórica. Y te muestran todo lo que pueden bastardear. Claro. Guillermo es absolutamente inocente de las imputaciones que le hace la justicia, pero él tiene que ser consciente que no tenemos tiempo de explicar nada. No hay tiempo de explicar. Exacto. Vos no podés poner por encima del interés general y del proyecto de poder del peronismo en la Argentina tus necesidades de explicar que vos sos inocente. Explícalo, pero no estorbes. O sea, te lo vamos a explicar todos. Yo te pongo en mi canal 24 horas para que cuentes la verdad. El otro día hicimos un programa de 3 horas con Julio De Vido, el cual para mí es familia, y bueno, Julio con Roberto Barata explicaron 10 años de éxito de gestión en obra pública,
con 107.000 millones de dólares de inversión generado por el Estado argentino, controlado por el Estado argentino, invertido por el Estado argentino, con obras delegadas en todo el país a municipios y provincias, pero no lo hizo buscando un autorreferencial y autopercibido liderazgo. Lo hizo desde el testimonio de dejarle a futuras generaciones la experiencia de su gestión durante una década. Exacto. Entonces dejamos un testimonio para que las futuras generaciones, que tal vez no lleguen a conocer a Julio De Vido, claro, tengan un archivo y una memoria de lo que se hizo y cómo se hizo y qué consecuencias se pagaron por hacerlo, que fue la prisión, que fue el lawfare. Bueno, Guillermo también es parte de las víctimas de esa época. ¿Y Cristina? Cristina es distinto porque Cristina no participó de nada de todo eso. El mentor y gestor de esa rica experiencia de triunfo fue Néstor Carlos Kirchner. Julio De Vido es Néstor Kirchner, no es Cristina. Julio De Vido es la continuidad de una planificación de 12 años de ministerio en Santa Cruz y 12 años de ministerio en La Nación, que llevó adelante un programa coordinado, pensado y ejecutado entre Néstor Kirchner y Julio De Vido. No, pero me refiero a Cristina hoy. Cristina es pasado, es parte del museo. Cristina tiene que tener también su muñeco de cera, si podemos, con inteligencia artificial, para que los chicos cuando vayan al museo le hablen y ella conteste, ¿no? O sea que actualicémosla, Cristina. Claro, claro. ¿No? Además ella lo va a pedir. Sí, sí, le podemos dejar bombones de Rapanui al muñeco, no. O sea, pero es historia. Y aparte es historia que hay que saber separar, porque una cosa es el kirchnerismo y otra es el cristinismo. Sí, claro. O sea, aquellos que acompañaron a Néstor Kirchner tienen un lugar en la historia, y los que acompañan a Cristina tienen otro, porque es totalmente distinto. Kirchner era peronista y Cristina socialdemócrata, con lo cual... Por eso lo eligió Alberto Fernández. Pero sí, nosotros en el museo tendríamos que tener un salón principal para los peronistas y algunos salones alrededor para los aliados. Claro. Entonces, en ese salón de aliados van Quijano, que fue el vicepresidente de Perón radical, Perón Quijano, y Cristina, que era socialdemócrata, con los votos peronistas. Está más que claro que en la Argentina hay una comunicación analógica que lo único que hace es mostrar lo peor del peronismo. Pero gracias a Dios tenemos la bendición de la comunicación digital, sí, claro, que puede romper absolutamente con ese paradigma. Y gracias a Dios hay pastores, existen pastores reales, como en el caso de Santiago Cunio, que abraza a los sub-50, que están dispuestos, como las generaciones nuestras, ¿no? Que tenemos más de 50 años, de contener, abrazar, cuidar, custodiar a los jóvenes para que encaren esta nueva etapa. Así es. Y sin reorganización ni reconstrucción, sino con organización. Y... Los jóvenes tienen que empezar a vincularse, porque lo más grave no es que la gente común en Buenos Aires no conoce al intendente de Mercedes. Exacto. El problema es que el intendente de Mercedes no conoce a los otros intendentes jóvenes del peronismo, porque están aislados. Es importante que se unan. El sistema republicano aísla. Que se reúnan, exacto. Impide la asociación. Fíjate que en la Argentina es más fácil que el hijo de algún argentino que todavía tenga la posibilidad consiga un intercambio estudiantil en el extranjero, pero no existen intercambios estudiantiles entre provincias. Entonces tu hijo se va, como el caso mío, mi hijo se fue a Italia durante casi 2 años a un intercambio estudiantil. Pero yo no podía, en ese momento estábamos viviendo en el Chubut, no podía conseguir un intercambio con Salta si quería. Pude conseguir un intercambio con Italia, no podía conseguir un intercambio con San Luis, porque no existe la vinculación interna entre las provincias para intercambios culturales que lleven a los chicos a conocer la geografía y la historia de otras provincias. Porque el tema es disociar las provincias. Claro. La República disocia las provincias, las transforma en simples territorios de expoliación y transferencia de la renta, que es el modelo anglófilo de los ferrocarriles apuntando a Buenos Aires, es el modelo anglófilo del puerto de Buenos Aires, es el modelo porteño, es el unitarismo saqueador. Entonces nuestros intendentes no son conocidos por el público y tampoco se conocen entre ellos. Yo, digamos, en un rato vamos a estar con el intendente, va a ser un placer conocerlo, saludarlo, y obviamente le voy a llevar una lista de intendentes jóvenes del peronismo de todo el país para tratar de que se junten.
De sindicalistas jóvenes. De sindicalistas, bueno, ahí está, yo siempre pongo el ejemplo de Facundo Moyano, que está procesando en él mismo, porque lleva un apellido ilustre del sindicalismo argentino, un tipo que yo quiero y admiro, que es Hugo Moyano, y obviamente cuesta romper con un sindicalismo que también tiene que ayornarse porque los desafíos del trabajo han cambiado. Entonces, la gente que trabaja home office, ¿son trabajadores o no son trabajadores? El pibe que reparte Rappi con la moto, ¿es un trabajador o no es un trabajador? El empleado de Mercado Libre, ¿es un trabajador o no es un trabajador? Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando la inteligencia artificial empiece a reemplazar puestos de trabajo y la robótica más la inteligencia artificial te puedan producir un auto sin un solo ser humano? Sí. ¿Qué vamos a hacer para proteger las fuentes de trabajo y la felicidad del pueblo argentino, que es la base de la familia y del trabajo? Bueno, esos desafíos, esas políticas de sindicales del siglo XXI, hay que parirlas, porque no están escritas. Entonces, que te aparezca un tipo joven como Facundo, que se anima a cuestionar el modelo sindical, es uno de esos jóvenes que seguramente tiene que estar en la mesa. Tiene que estar en la mesa porque vos necesitas que la columna vertebral del movimiento peronista, que es el sindicalismo, y son sus fuerzas gremiales y sindicales. Una pata sindical tiene que estar presente. ¿Sí? Es al revés, no es la pata, es la columna vertebral. Es la columna pata vertebral. Es la política. Está bien, por eso. Entonces, Ese es un gran ejemplo, Santiago, porque comparándolo, digamos, trayendo un poco lo que decíamos al principio, esa cuestión quiero darte una referencia de Seba. Sí. Capo absoluto en todo lo que tiene que ver Tecnología. con la tecnología, ¿sí? Buenísimo. Yo me vengo dedicando, te digo, obsesionado con tratar de entender justamente estos nuevos tiempos y lo que vos estás mencionando, y me parece muy bueno el ejemplo porque hay un sindicalismo que a mí me quita el sueño, digamos, una CGT que en su momento histórico tenía unos cuadros políticos de la puta madre, y yo me pregunto todos los días, ¿qué hace la CGT que no está discutiendo inteligencia artificial, la uberización del trabajo, el Bitcoin, inteligencia artificial, digamos, como un avance que está acelerando su evolución de manera exponencial? O sea, yo me dedico a estudiar inteligencia artificial y por semana pasan cosas que vos no lo podés creer. Están pasando cosas que no lo puedes creer, y a la otra semana OpenAI, Sam Altman, todos estos muchachos, digamos, que son los dueños del mundo, te sacan 4 o 5 herramientas más que vas a decir, Eso no es cierto, eso es un desconcepto. Nadie es dueño del mundo. Eso bueno, es un desconcepto absoluto. Lo digo un poco exagerado. No, pero no es menor. La dialéctica construye... Tienen una botonera importante, podríamos decir, ¿no? No ¿Vos decís que no? No existe. Bueno. No existe. Anda, que vayan a usar la botonera a Moscú a ver si le funciona. No existe eso. Claro, tiene una botonera que penetra en los estados débiles que le dejan... La única botonera que tienen es la del occidente anglosajón. Claro. Eso es cierto. Que vayan a China, apretar botones a ver si entran. Sí. A donde te regulan los estados. Vos estás sometiéndote a un concepto cultural errado, y es que el occidente anglosajón domina el mundo, y no es cierto. De hecho, hoy los BRICS muestran claramente que los estados nacionales poderosos le ponen un límite al delirio criminal del occidente capitalista, y se lo ponen en términos militares, políticos, económicos. O sea, el occidente anglosajón está en proceso de descomposición, con lo cual estas supraorganizaciones, que son supraestados, Claro. que intentan corporativamente el dominio del mundo, ¿viste? A ver, la ciencia ficción hoy es la justicia social en el occidente. O sea, es de ciencia ficción la justicia social. Porque lo que tenés es un modelo de opresión y de sometimiento y de esclavitud de los pueblos, que basan su bienestar, entre comillas, que es el bienestar urbano, sobre la muerte y el genocidio de cientos de miles de millones de personas que son satelitalmente las que son condenadas para que otros vivan. Ese modelo no es el modelo imperativo del otro lado del mundo, que ha dicho basta, y que ha puesto un límite, y que ha aniquilado la posibilidad de que ese nuevo orden mundial que buscaron con la pandemia se pudiera cumplir. Entonces, los chicos jóvenes argentinos que están en este lugar del occidente... ¿Qué buscaron con la pandemia? La pandemia fue un... Pandemia. Sí, claro. Fue un desarrollo táctico de una guerra bacteriológica intentando generar nuevas condiciones geopolíticas para instaurar un nuevo orden mundial. El doctor en medicina, Vladimir Putin, curó al mundo del COVID cuando cruzó con los tanques a Ucrania. Y en ese mismo instante desapareció el COVID.
El día que se inició la operación especial militar rusa sobre Ucrania, el COVID desapareció. Y era lógico porque no podían explicar cómo cientos de miles de soldados en guerra y en condiciones de guerra no se contagiaban de COVID. Claro. Entonces, la pandemia se desvaneció frente a la realidad material del hecho militar que dijo, hasta acá te aguanté. Porque atrás de la pandemia estaban corriendo misiles nucleares hacia la zona de Ucrania y Putin dijo, muchachos, yo no estoy distraído y acá estamos nosotros. Ese límite que plantea la Federación Rusa, que se transforma en el bloque BRICS, hoy el mundo es otra vez bipolar, impide que vos o cualquiera cometa el error de repetir como loros el discurso del occidente anglosajón capitalista. Nadie tiene la botonera de nada, Pinky y Cerebro son dos dibujitos animados, nadie gobierna el mundo. Y la realidad es que los estados nacionales deben acumular el poder y las fortalezas para poder ponerle límites a esa invasión cultural y operativa de estos grupos que pretenden ser grupos dominantes a partir de la imposición de las tecnologías. Los estados deben regular las tecnologías. La inteligencia artificial no reemplaza a Dios, porque Dios puede desenchufar la inteligencia artificial. La creación y el orden natural, que es divino, está por encima de cualquier creación del hombre, y eso se ve cuando un tsunami arrasa ciudades inteligentes y se termina el edificio inteligente, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no puede explicar el infinito, porque la inteligencia artificial es nada más que un conjunto acumulado online de conocimiento humano, y el humano no es Dios y no puede explicar el infinito, con lo cual quítenle a la inteligencia artificial la megalomanía delirante de que han creado a Dios. La inteligencia artificial es nada más que una acumulación de conocimiento humano llevado a la exponencial velocidad del instante. De un procesador. Del instante. Pero el procesador necesita energía. Y si lo desenchufás no anda. Con lo cual, lo que hay que tener en cuenta es eso. El Estado puede desenchufar la inteligencia artificial y controlar los sistemas productivos y de convivencia. No es necesario, ni imperativo, ni obligatorio darle lugar al uso de la inteligencia artificial. El ser humano puede vivir sin inteligencia artificial, el ser humano puede vivir sin celular. El ser humano no depende de las tecnologías para vivir, sino de respirar y comer. Después, vos tenés que utilizar en favor de la sociedad y del bienestar la instrumentación del uso de las tecnologías en función del beneficio del hombre, no al revés. Con lo cual, el Estado argentino tiene que pensar el siglo XXI desde la comprensión y la utilización de las tecnologías en función de la felicidad del ser humano. Nosotros somos antropomórficos, lo que nos interesa es el hombre, no la tecnología. Nosotros no somos liberales, ni lo queremos ser. El liberalismo es una ideología criminal que plantea al hombre como un factor económico, como si en el paraíso Adán y Eva hubieran encontrado el árbol de manzanas y un cajero automático al lado. Entonces, la realidad es que hay que descomponer el delirio criminal del liberalismo, haciéndole entender a los chicos que todo aquello que no te hace feliz no es necesario y que las tecnologías no pueden ser sustitutivas del hombre, deben ser complementarias y siempre en función y beneficio de su bienestar. Estamos de acuerdo que esto que estamos discutiendo nosotros se debería discutir en un ámbito político, se debería convertir en un plan político, digamos, o en una... es lo que estamos haciendo hoy. En una exigencia política. Exacto. Para que el Estado en algún momento acuse recibo y... Vos no tenés que esperar el concepto de clase. El debate lo estamos dando ahora, nos están escuchando la gente. Claro, Vos no tenés que esperar que ellos se junten. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué esperás? ¿Que Moreno discuta esto? Moreno canta Vamos a Volver y se saca una foto con Bernie, al cual un colectivero de la UTA, un trabajador peronista, le rompió los dientes. A riesgo de fracasar, pero mi ilusión, espero que la CGT, la CTA discuta esto y me parece que están en un cumple. Pero no dejes pasar esto. Escucha esto. A Bernie le pegó y le rompió un diente un colectivero de la UTA. De la UTA. Sí. Un compañero sindicalizado. ¿Qué significa eso? El final de... Bueno, eso significa que vas al Museo de Cera con un diente menos. O sea, la mandíbula quebrada. No, pero si te pega un trabajador... Si te pega un compañero de la UTA, un trabajador que se sube 12, 18 horas para dejar un colectivo, peronista hasta los huevos, y ese muchacho te pega una trompada porque, digamos, descarga sobre vos la frustración de sentirse traicionado, vos te tenés que desafiliar y irte a tu casa. Si el movimiento obrero te pega una trompada, andate a tu casa.
Claro. Si a Bernie le hubiera pegado el presidente de la sociedad rural, le decimos, che, el compañero fue atacado por la oligarquía. Sí. Pero si te pega un es chofer de la UTA, una piña que vale la pena. si te pega un chofer de la UTA, andate a tu casa. Claro. Sí, te pega el presidente de la sociedad. La oligarquía una vez más. Sí, esa te la bancamos todos, sí. Pero la realidad es que no tenés que esperar al ellos. Vos estás hablando de ellos y vos no tenés que hablar de ellos, vos sos partícipe. La CGT como tal, yo, mirá, tuve la suerte de conocer y tratar en la amistad a Saulo Baldini y a Hugo Moyano, y que fueron los últimos dos grandes secretarios generales de la CGT. Yo les propongo, así como está la cosa, muchachos, que el edificio de Azopardo y Brasil lo hagamos bar temático. Cerrémoslo y abramos un bar temático. En el Felipe Vallese podemos poner un patio de comida, está bien ubicado, está cerca de Puerto Madero, y a la gente, a los garcas les gusta ir a lugares que tuvieron olor a pueblo. Entonces hacemos un edificio temático, ponemos la marcha peronista de fondo. Es el edificio de la CGT. Una sucursal del Perón. Sí, le vamos a cagar el negocio al Perón, la gente va a preferir a la CGT. Pero digamos que este sindicalismo está terminado. Con un traidor como Daer en la CGT, Claro. Es imposible que vos pienses... Convocó la CGT. ¿Quién me convocó? Daer, anda la puta que te parió. No existe. Mirá, empieza a perder sentido que existan las cámaras empresariales porque los representa Daer. Así que ya no tiene sentido la CGE ni la UIA. Para eso está Daer. Claro. Que trabaja para la patronal. Un traidor de la primera hora, otro del Museo de los Traidores. Pero, digamos... Vos no tenés que esperar eso, vos tenés que plantear el debate. El debate se abre, el debate tiene que ser abierto. La sociedad tiene que empoderar al nuevo peronismo y no va a salir de ahí. Esos son el Museo de Cera. Olvídate. Está clarísimo. Lo que sí, perdón, Gustavo. No, por favor. Lo que está claro también es que lo de Milei y este gobierno es perentorio. Por lo tanto, los tiempos se aceleran. ¿Sí? Por supuesto. Exacto. De todas maneras, hay que, a ver, en el aceleramiento de los tiempos, vos tenés... Digo, el final del gobierno, de este gobierno. ¿Sí? Nosotros que somos los que tenemos que allanarle el camino a las generaciones jóvenes, tenemos que terminar con este gobierno, es nuestra obligación terminar con este gobierno, para producir el cimbronazo que genere el espacio de una transición y de un puente hacia las nuevas generaciones. Los jóvenes tienen que acelerar, conocerse, vincularse, debatir y organizarse. A nosotros nos toca la transición. Entonces, bueno, en la transición, el peronismo tiene muy poco en la transición, pero digamos que hoy se aceptan que el futuro no les es propio, el presente les tiene reservado un lugar protagónico a tipos que van a tener que encarar la caída de este gobierno en una crisis cuasi terminal de la Argentina, que con mucha responsabilidad debemos evitar y conquistar y conjugar para que haya futuro. Entonces vos decís, bueno, Axel Kicillof es un pibe joven, Massa es un pibe joven, tenés gobernadores como Quintela que están bancando los trapos en La Rioja, luego decís, bueno, vamos, o Gildo en Formosa, bueno, a ver, a esto les toca ser la ambulancia de una Argentina atropellada por un tren. O sea, Sí. No son el futuro, son los paramédicos. Claro. O sea, antes de operar tenés que compensar al paciente. Obviamente un grupo de intendentes jóvenes con muy buena gestión no están en condiciones de hacerse cargo de la Argentina. Entonces ellos deben preparar el futuro y prepararse para afrontar una elección que sea la primera elección genuina institucional de tiempos institucionales con un candidato joven para poder ir a disputar un proyecto de poder nacional. Mientras tanto, la caída de este gobierno va a acelerar tiempos de sustitución institucional que van a encontrar a esos que les estoy nombrando en la primera línea. La gente no me perdonaría que no te preguntara esto. Digo, yo sé que te molesta, pero hacelo, te lo pido. Vos lo conocés bien a Milei. Sí, claro. ¿Sí? ¿Milei es consciente de todo esto? Milei es un enfermo psiquiátrico, no es consciente de nada. Milei no tiene estado de conciencia, es un psiquiátrico. Es esquizofrénico y, digamos, adicto al clonazepam. Su vida no transcurre en la realidad, por eso no se lo muestra. Milei aparece un día y te lo guardan 10.
no es un presidente presente con agenda que vos puedas seguir durante el día, Claro. Porque sus estados de ánimo son tan variables que es imposible mostrarlo. Bueno, eso explica un poco lo que está pasando ahora, digamos. O sea, se está prendiendo fuego la economía del país, cumbre del Mercosur, y el tipo se junta con Bolsonaro en Camboriú, está en un cumple. No quiere hacer política. No está en un estado de depresión profunda y lo único que lo anima es un grupo de personas que lo palmen y lo adulen y lo mantengan en un estado de abstracción de la realidad para no caer en la depresión absoluta y total. Bueno, Sí, no, pero estamos. ¿Estamos bien? Sí. Yo le quiero... 10 minutos restan para las 12. 5 minutitos más le damos. Lo quiere aprovechar al máximo. No, claro. Ah, qué cerebro, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Qué... Lo que pasa es que No, yo no, no, a Santiago lo conozco hace tantos La años. velocidad mental. Siempre fue un tipo así, Sí. pero ahora indudablemente, es decir, vamos a contarle esto a la gente. ¿Cómo no? Vamos a crear la Cámara Argentina, vamos a crear. Sí. Vamos, él lo va a proponer y nosotros nos vamos a sumar y muchos, la Cámara Argentina de Medios Digitales. Estamos saliendo por toda la cadena nacional de tuya, ¿cierto? Así es. Cámara Argentina de Medios Digitales. La cosa va por ahí. No, pero yo les debo de dar el testimonio personal a todo el país, a todo el que No era interesante lo que estaba el diciendo concepto, no, pero es llamativo, vamos a relajarnos, un poquito. Pero el concepto que yo tenía de Santiago, el puteador, el agresivo, después lo conocés personalmente, es todo lo contrario. Tipo sumamente agradable, la verdad, Lo que pasa es que increíble. ¿Esto es un personaje? No, A ver, ese enojo, bueno, vamos. ese Ay, enojo, estamos preguntando. ese enojo tiene destinatarios. Claro. Yo no puedo nunca plantear el mismo trato hacia los que respeto, hacia los que no respeto. No es lo mismo Favaloro que Milei. Entonces, yo no puedo ser tan descortés con Favaloro de brindarle mi admiración y respeto y después dárselo a cualquiera de igual manera, porque entonces estaría ofendiendo a Favaloro. Claro. La realidad es que las personas a las que admiro o respeto reciben el trato que uno le puede dar a quien admira y respeta. Exacto. Al enemigo ni justicia. Entonces yo lo que le digo a los jóvenes es prepárense para un tiempo de diálogo y concordia, pero en el medio, para poder que exista un puente para que ustedes puedan gobernar, nosotros tenemos que dar la batalla del buen combate porque estamos con un gobierno de ocupación, con un gobierno que viene a terminar con la Argentina y con ello se combate. Exacto. Y en esos términos, con la misma displicencia con la que yo les hablo del futuro, me pinto la cara y peleo en el presente y no creo que se aguanten el empujón. Con lo cual, por eso también le digo a los que se tienen que jubilar que se jubilen. Claro. Se los digo por las buenas, también somos capaces de decírselo por las malas, que están jubilados. El telegrama ya les llegó, es tiempo que se corran, porque la patria no puede tolerar las ambiciones o locuras personales de un grupo de psiquiátricos que pretenden a los 70 y pico de años seguir siendo protagonistas del presente que le corresponde a los más jóvenes. No está pasando en San Luis. Bueno, Santiago. entonces, nosotros le tenemos que decir a toda esa gente que es tiempo de ir al museo. Y que de última le nombramos socios vitalicios del club para que no paguen la entrada. Exacto. Y hasta ahí. Este es un tiempo de nuevas generaciones y nuevos desafíos. Te hago una última pregunta y nos vamos. Alberto hizo un acuerdo con Agustín Rossi, ¿sí? Decime algo. Primero te preguntaría quién es. El que perdió el debate con Villarroel. ¿sí? Okay. Si estamos hablando del concejal de Rosario, Claro. la realidad es que nunca fue peronista, que se sumó a Néstor Kirchner en una gira que Néstor Kirchner hizo con Julio De Vido en la campaña presidencial y se sumó en Santa Fe, y de ahí empezó a transitar el kirchnerismo, que era un peronismo ampliado con aliados, y él nunca fue peronista, fue un aliado del peronismo en Santa Fe. Que haya llegado a ser candidato a vicepresidente muestra la decadencia del peronismo, sin ninguna virtud, y queda demostrado expresamente en su debate con Villarroel, donde fue orinado por Villarroel, muestra su torpeza, incapacidad y gran responsabilidad en la derrota de Sergio Massa, porque ese debate inició el final de cualquier posibilidad de triunfo. Claro.
Lo condenó. Lo condenó y entre otras características es una persona que le debe las explicaciones al pueblo argentino de por qué nombró a toda su familia en el Ministerio de Defensa con sueldos que superaban los 2 millones de pesos hace 3 años atrás, hijas, parientes, tíos y entenados, con lo cual eso es lo que tiene que quedar atrás, se terminó. Entonces, que se saquen una foto estos dos personajes demuestra el nivel de decadencia intelectual que tienen, porque si al menos trataran de buscar empatía con la juventud y asociarse a un proyecto joven, uno diría, bueno, están entendiendo para dónde va la vida. Que se saquen una foto entre ellos dos muestra que no entienden un carajo y que están para el Museo de Cera. El juego de ellos es Alberto Rossi y Adolfo Pichetto. A ver, yo te insisto, Adolfo está coqueteando a Pichetto. el Alberto va para el Museo del Peronismo, guárdenlo ahí. Rossi nunca fue peronista, así que no, ni amerita el análisis. Sí. Y Pichetto y el Adolfo son dos traidores. Sí. Chao. ¿Sí? Y nos vamos, porque no tenemos que ir a la municipalidad. Bueno, ¿sí? vamos a hacer el cierre formal porque estamos en la cadena nacional también, así que Claro. después seguimos nosotros. Dale. Bueno. Gracias, Santiago, Bueno, genio muchas total. Muchas gracias por todo. Un abrazo enorme.